dignidad del ciudadano estrictamente. No me hablen a mí de que hay reforma. Si hubiese habido una reforma en curso, ya hubiéramos visto algunos resultados. República Dominicana necesita a la Policía Nacional. La necesita fuerte, profesional, respetada y capaz de enfrentar una criminalidad que mata, roba, extorsiona, utiliza armas de alto poder y mantiene atemorizadas a muchas familias. Un policía trabaja muchas veces en segundos con información incompleta frente a personas realmente peligrosas. Puede dudar y morir, puede equivocarse y provocar una tragedia. Precisamente por eso necesita preparación, entrenamiento, controles y protocolos extraordinarios, porque estamos hablando de una institución indispensable para enfrentar el crimen que puede estar atravesando una crisis operacional y de confianza suficientemente profunda como para convertirse ella misma en determinadas actuaciones en un factor adicional de esa inseguridad. Y esa contradicción es mucho más preocupante. La República Dominicana acaba de estrenar un nuevo Código Penal. En el Congreso se discute al mismo tiempo una nueva reforma de la Policía Nacional. Sobre el papel, el Estado dominicano intenta modernizar las reglas, establecer límites al uso de la fuerza y elevar las consecuencias contra quienes, investidos de autoridad, vulneren los derechos de los ciudadanos. Se puede demandar en daños y perjuicios a la institución. El régimen jurídico de la República Dominicana establece la responsabilidad patrimonial del Estado, en donde evidentemente hay una responsabilidad y en caso de que la persona que haya sido objeto del daño lo entienda así, puede reclamarle a la institución una indemnización por parte de la falta de uno de sus actores, en tanto ese actor siempre vaya a cargar con la responsabilidad penal, tomando en cuenta que en la República Dominicana la responsabilidad penal es individual. Sin embargo, en materia civil sí podría estar involucrado y en materia administrativa podría estar involucrada la institución. Pero en las calles existe otra discusión, una mucho más incómoda, porque mientras cambian las leyes, continúan apareciendo videos de ciudadanos golpeados, detenidos en circunstancias cuestionables. Tienen que tratarlo así, pero yo no tengo que trabajar, pero que yo no te estoy invirtiendo porque él es mi hermano. Él es mi hermano. Oye, pero que no lo tienen que maltratar así. No lo pueden maltratar así. Pero no lo pueden maltratar así. Pero ¿qué él hizo para agarrarlo así? ¿Pero qué él hizo? Perseguidos, heridos y muertos durante intervenciones policiales. Y algunos ni siquiera eran las personas que la policía buscaba. La pregunta entonces ya no es solamente si República Dominicana necesita reformar su policía. La pregunta es otra. ¿De qué sirve cambiar las leyes si no cambia la conducta de quienes tienen que cumplirlas? Y todavía peor, ¿qué sucede cuando una operación diseñada para perseguir delincuentes termina poniendo en peligro a ciudadanos inocentes? En una sociedad afectada por delincuencia, armas ilegales, narcotráfico y violencia urbana, la policía tiene la obligación de actuar. Tiene que perseguir, tiene que detener y cuando resulte indispensable para proteger una vida, tiene incluso la facultad legal de utilizar la fuerza. Pero esa facultad tiene límites. Porque ninguna política de seguridad puede normalizar que la captura de un sospechoso convierta una calle, un barrio, una vivienda o una avenida transitada en un escenario de fuego cruzado. La persecución del delito no puede significar poner indiscriminadamente en riesgo a quienes nada
tienen que ver con él. Desde el 3 de agosto entró en vigencia el nuevo Código Penal dominicano. Después de agotarse el periodo establecido para su entrada en aplicación, la legislación introduce disposiciones particularmente relevantes para la relación entre ciudadanos y autoridades. Por primera vez, determinadas actuaciones que durante décadas provocaron conflictos entre policías y ciudadanos aparecen descritas expresamente dentro del régimen penal. El artículo 165 sanciona el arresto o detención ilegal cuando una persona es privada de libertad sin orden judicial, fuera de los supuestos permitidos por la ley y mediante violencia, engaño o abuso de autoridad. La pena puede alcanzar de 2 a 3 años de prisión menor, además de multas. Pero cuando una detención ilegal produce lesiones permanentes, mutilaciones o determinadas circunstancias agravantes, las consecuencias aumentan. Y cuando está acompañada de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, o produce la muerte de la víctima, la sanción puede llegar de 20 a 30 años de prisión. Que las redadas son una modalidad arcaica y selvática de actuar desde el régimen policial de la República Dominicana. Eso no debería ocurrir y entiendo que hace mucho tiempo ya no es una lógica que ocurre sistemáticamente. Pero en caso de que sí, no debería ocurrir bajo ninguna circunstancia. Ahora bien, un policía sí puede acercarse a usted y amablemente solicitarle sus documentos, y en caso de que esos documentos no tengan algún grado de verificación o que esos documentos no cumplan con los criterios de legalidad, sí podría haber un cuestionamiento posterior por parte de ese agente policial que cuenta en alguna medida con fe pública. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Tanto las redadas es ilegal. Cuando un policía va a acercarse a una persona, tiene que hacerlo siempre con el debido proceso, pero un ciudadano no puede pretender tampoco violentar la ley y que en franca violación de esa ley, cuando anda en un vehículo de motor sin los documentos que se especifican en la ley, entonces no se ha cuestionado por parte de la autoridad. Esto cambia significativamente el escenario jurídico, porque un uniforme no elimina la responsabilidad penal. Un agente puede estar facultado para detener a una persona. Lo que no está facultado es para castigarla, torturarla, golpearla como mecanismo de investigación, privarla arbitrariamente de libertad o convertir una detención en una condena anticipada. La responsabilidad penal continúa siendo individual, pero cuando el daño se produce en ejercicio de una función pública, puede también abrirse una discusión sobre la responsabilidad civil y patrimonial del Estado. Es decir, que la actuación ilegal de un agente no necesariamente termina únicamente en el agente, también puede comprometer jurídicamente a la institución de la que forma parte. Una de las prácticas históricamente más cuestionadas ha sido la denominada redada, operativos masivos en los que ciudadanos son detenidos o trasladados para fines de depuración sin que necesariamente exista contra ellos una imputación individualizada. La policía puede requerir identificación y realizar actuaciones de prevención dentro de las facultades que le concede la ley, pero la prevención del delito no elimina el debido proceso y la sospecha tampoco puede convertirse automáticamente en culpabilidad. Ese límite es particularmente importante en los sectores populares, donde durante décadas miles de jóvenes han entendido que transitar en motocicleta, vestir de determinada manera o encontrarse en determinado lugar puede bastar para convertirse en objeto de una intervención. El nuevo código introduce además una disposición de enorme trascendencia para la ciudadanía. El artículo 275 establece sanciones para el agente policial o militar que impida a una persona grabar o filmar un arresto, registro o allanamiento practicado contra ella o contra un tercero. La sanción prevista es de 15 días a 1 año de prisión menor, además de multas. La legislación establece además excepciones cuando la grabación interfiera con la actuación policial o ponga en riesgo la integridad del agente. Ya estamos llenos de cámaras y por ahí compraron, según yo vi una publicación, varios miles de body cam, de cámaras corporales para los policías. Ahora, yo no he visto ningún policía con una cámara en la mano. Entonces, el ciudadano que lo estén grabando no debe insultar al policía y ponerse a grabarlo también. Y ya, grábese. Si usted está haciendo las cosas correctas, no tema que lo graben. Si usted está haciendo las cosas correctas. Ahora, usted está bajándose y cogiendo unos cuartos, contabilizando una cosa o llevándose un paquete de un polvo blanco, ya ahí usted no quiere que lo graben. Para que un ciudadano pueda salvaguardar sus derechos fundamentales,
tiene medios para hacerlo. Y esos medios, si son legales, están permitidos, porque la máxima jurídica de lo que no me es prohibido, me es permitido, aún no esté establecido positivamente u objetivamente en la ley. Entonces, si uno de los medios para usted garantizar sus derechos fundamentales es grabar, usted puede hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Ahora bien, ¿por qué no existían sanciones directamente cuando se le impide a un ciudadano grabar? Bueno, porque no estaban establecidas objetivamente o positivamente dentro de la ley, que ahora sí lo viene a hacer el nuevo Código Penal en la República Dominicana. Pero cualquier persona tiene el permiso, tiene la posibilidad, tiene la potestad legal de grabar en caso de que un agente policial o cualquier funcionario público se le acerque con algún tipo de requerimiento. Las grabaciones actualmente funcionan como disuasión. Es decir, desde que un agente policial o desde que un servidor público se da cuenta que usted está grabando, actúa de una forma distinta o es menos severa su actitud cuando se da cuenta que está siendo evidenciado. Por eso es importante. También impone restricciones posteriores respecto de la publicación de la imagen de la persona intervenida. Todo el mundo tiene derecho a la preservación de su imagen. Entonces, aunque muchos de esos videos se viralizan en la República Dominicana, se envían a los noticiarios y a sus líneas editoriales, debería, como establece el código, preservarse la identidad y la imagen de esa persona. Donde sí puede ser utilizado ese audiovisual es en el juzgado, sin ningún tipo de inconveniente, cuando una de las partes evidentemente lo introduzca y el juez lo autorice. Entonces, si tiene una autorización judicial, no habría ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, la tradición, la praxis ciudadana es que desde que ese tipo de hechos ocurren, entonces se envían a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque hay algo fundamental: ejercen una presión dentro de la autoridad y dentro del propio Ministerio Público, que a veces, como son agentes policiales, la propia institución busca protegerlos. Eso es normal. Ahora, cuando esos videos son ya virales o la gente lo ha podido visualizar, también se le despeja en gran medida la duda al Ministerio Público de que debe actuar de forma inmediata, sin ningún tipo de duda. Las cámaras de los teléfonos celulares han provocado una transformación silenciosa de la relación entre la autoridad y el ciudadano. ¿Por qué me están llevando? ¿Por qué se lo llevan? Durante décadas, ante determinadas denuncias de abuso, existían solamente dos versiones, la del ciudadano y la del agente. Hoy muchas veces existe una tercera, la del video, y en numerosos episodios ocurridos dentro y fuera de República Dominicana, esa cámara ha permitido reconstruir aquello que realmente sucedió. La grabación no convierte al ciudadano en autoridad, no le permite interferir con un procedimiento, pero sí puede constituirse en evidencia y también en una herramienta de control democrático, porque una autoridad que ejerce legítimamente sus funciones debe poder explicar qué hizo, por qué lo hizo y bajo qué fundamento legal. Otro de los escenarios cotidianos de conflicto son las requisas de vehículos. El artículo 276 del nuevo código sanciona la revisión realizada fuera de los supuestos autorizados por la ley o sin causa probable de una infracción penal. Cuando además interviene fuerza injustificada, intimidación, lesiones o daños al vehículo, la pena aumenta. Aquí también existe una frontera que debe quedar clara. Los derechos fundamentales no significan impunidad. Los ciudadanos tienen derechos fundamentales que tienen que ser salvaguardados, y si las propias leyes establecen que para una persona poder requisar o verificar su propiedad privada debe estar acompañado de un fiscal o actor del Ministerio Público y también autorizado por una orden judicial, deben de cumplirse con esos mandatos. Ahora, la propia reforma a la policía establece dentro de esta ley la posibilidad de que existan una serie de requisas
más leves o menos discrecionales, para llamarle de la forma adecuada. Sin embargo, esa requisa tendría que estar sustentada en una sospecha objetiva, ¿no? Para poder usted verificar si esa persona tiene armas o porte de arma ilegal o carga con estupefacientes, etc. Sin embargo, tiene que respetarse la dignidad del ciudadano estrictamente, y solamente cuando exista una sospecha objetiva que pueda ser verificable y que pueda ser presentada como prueba por parte del agente policial que pretende hacer la requisa, es cuando esta modificación de la policía permitiría que eso ocurra. Un conductor tiene que cumplir las normas, debe portar la documentación exigida. La policía debe poder actuar ante armas ilegales, sustancias ilícitas, vehículos robados o cualquier sospecha objetivamente sustentada. Pero fiscalizar no significa disponer ilimitadamente del ciudadano, y autoridad no significa arbitrariedad. Las obligaciones tampoco terminan en el Código Penal. La Ley 9725, que reformó el Código Procesal Penal, establece reglas específicas para las actuaciones policiales durante un arresto. La policía debe identificarse, salvo las excepciones legalmente establecidas. Debe abstenerse de usar fuerza cuando no resulte estrictamente necesaria. El empleo de las armas está sometido a necesidad y proporcionalidad. Quedan prohibidos los actos de tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. El detenido debe ser informado de sus derechos, debe poder comunicarse con familiares o abogados, y la actuación debe quedar documentada. No estamos, por tanto, frente a un problema de ausencia absoluta de reglas. Las reglas existen. El problema que comienza a plantearse en República Dominicana es otro. ¿Quién garantiza que esas reglas se cumplan en la calle, a las 2 de la madrugada, cuando no hay fiscales, periodistas ni superiores observando? La Policía Nacional no enfrenta solamente una crisis de imagen, enfrenta una crisis mucho más peligrosa, una crisis de confianza. La gente en gran medida desconfía no solamente del sistema judicial, que yo creo que ha venido mejorando bastante, sino de la actuación del Ministerio Público y de los propios agentes policiales. Lamentablemente, desde el punto de vista histórico en la República Dominicana, nosotros no hemos asociado a la autoridad al orden y al cumplimiento de la norma. Hemos asociado a la autoridad a la persecución y a la colocación de multas o de contravenciones. Y en ese sentido, la gente huye de la autoridad y no acude a ella. Y eso es algo importante que la reforma policial debería abordar y que hasta el día de hoy no ha hecho. Es decir, cuando se dice que los niveles de inseguridad y los niveles de homicidio per cápita han descendido y la percepción ciudadana es otro, quiere decir que esa política pública no ha tenido éxito, porque no ha variado la percepción de la ciudadanía o el conocimiento ciudadano sobre un hecho al que se le ha invertido bastantes recursos y mucho esfuerzo. La diferencia es fundamental. Una institución puede mejorar su imagen mediante comunicación, pero la confianza no se construye con publicidad. Se construye cada vez que un ciudadano llama al 911 y recibe respuesta, cada vez que una patrulla detiene correctamente a un sospechoso, cada vez que un policía rechaza un soborno, cada vez que un agente trata con dignidad a una persona que no ha cometido ningún delito, y cada vez que la propia institución investiga y sanciona a uno de los suyos cuando cruza la línea. Hay muchos actores de la policía que son valiosos y que se preocupan por la seguridad de la ciudadanía, pero hay muchos otros que no han variado su conducta y que sus actuaciones hacia los ciudadanos demuestran un fracaso absoluto por parte de la reforma policial. En ese sentido, el principal factor enérgico que debería abordarse es la confianza del ciudadano hacia la autoridad, hacia la gente. La policía viola sistemáticamente la ley. Tampoco que cada muerte durante una intervención es una ejecución. Hay delincuentes que disparan, hay enfrentamientos reales y hay policías heridos y policías muertos. Y ningún agente tiene que dejarse matar para demostrar que respeta los derechos humanos. Lo que estamos haciendo es colocar juntos las leyes, las estadísticas, los videos, los testimonios, los casos y las versiones oficiales para preguntarnos por qué después de años de reformas determinadas conductas continúan repitiéndose. Porque una cosa es lo que establece el protocolo, otra lo que dice un comunicado
comunicado y otra diferente puede ser lo que realmente ocurrió en la calle. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó una recopilación sobre civiles fallecidos durante actuaciones policiales a lo largo de diferentes administraciones de la Policía Nacional. Según los datos suministrados por ese organismo, las cifras acumuladas durante las últimas décadas alcanzan varios miles de personas. Entre 1997 y los primeros meses de 2026, los medios de comunicación hemos podido registrar la caída de 3.761 personas en acciones policiales. En la jefatura de San Siminián cayeron 305 personas. En la de Candelier, 515 personas. En la de Jaime Marte Martínez, 250 personas. En la de Pérez Sánchez, 273 personas. En la de Santana Páez, 253 personas. En la de Guzmán Fermín, 401 personas. En la de Polanco Gómez, 285. En la de Castro Castillo, 352. En la jefatura de Peguero Paredes, 209 personas. En la de Bautista Almonte, 195. En la jefatura de Sánchez González cayeron 101 personas. En la jefatura de Alberto Ten, 205 personas caídas. En la jefatura de Guzmán Peralta, cerca de 400 personas. Las cifras necesitan una precisión indispensable. Una muerte ocurrida durante una intervención policial no demuestra por sí sola que se trató de una ejecución extrajudicial. Hay operaciones en las que agentes se enfrentan personas armadas y actúan legítimamente para defender su vida o la de terceros. Pero precisamente por eso cada muerte debe poder ser investigada de manera independiente. Debe existir evidencia, balística, cámaras, armas ocupadas, trayectorias, testigos, informes forenses y una reconstrucción técnicamente verificable de lo sucedido, porque cuando durante décadas se repite una misma expresión, intercambio de disparos, para explicar centenares de muertes, el Estado tiene la obligación de demostrar caso por caso qué ocurrió realmente. Existe un elemento que destruye cualquier explicación simplista del problema. Entre los caídos durante actuaciones policiales también aparecen militares y miembros de la propia Policía Nacional. El caso de Ramón Israel Rodríguez Cruz es un buen ejemplo. La madrugada del 24 de diciembre de 2020 murió el teniente coronel piloto de la Fuerza Aérea Dominicana, Ramón Israel Rodríguez Cruz, durante una intervención de una patrulla policial en la provincia de Valverde. Inicialmente se produjo una versión sobre una persecución, pero imágenes captadas por cámaras de seguridad se convirtieron posteriormente en una pieza fundamental para reconstruir los hechos. No lo mueva, joven, no lo mueva. No lo mueva, dame un permiso. Maribel, grábame los asesinos. ¡No me le ponga la mano a la pistola! ¡No me le quite la pistola! No lo tengo grabado ahí. No lo tengo grabado. ¡No me le quite la pistola! El proceso llegó a los tribunales. En octubre de 2023 fueron condenados el cabo Rafael de Jesús Díaz Gómez y el sargento Librado Recio Solís a 15 y 8 años de prisión respectivamente. Ambos sostuvieron que habían actuado en defensa propia. Saludos a todos los promos, le agradezco a todos que se han preocupado por mí y a Giovanni también, que está desde el día del problema ahí constantemente tirándome y hablando conmigo. Me he estado comunicando con él por vía de una persona que me está facilitando un celular aquí, porque no puedo tener celular. Le agradezco a todos y andan unos videos y unas cuantas especulaciones. La policía nos descargó de todo y nos está respaldando porque somos inocentes. Sigan apostando a nosotros, a mí particularmente, que soy promoción de ustedes, que me conocen.
Ahí no hay nada fuera de lo normal. Los videos y todo eso, eso son especulaciones. Nosotros andamos haciendo una patrulla normal, él emprendió la huida, nos rebasó 2 veces por el lado, se nos perdió, luego nos entramos por otra calle, lo encontramos, interactuamos con él y pasó lo que pasó. Nos jaló un fusil y ahí pasó lo que pasó. Este caso contiene una de las grandes lecciones de todo este reportaje. Una cámara puede separar una versión de un hecho. El 10 de mayo del 2026 ocurrió otro episodio igualmente inquietante. El teniente coronel retirado de la Policía Nacional, Carmelo Polanco, murió tras recibir un disparo durante una intervención policial en La Ciénega, mientras participaba en la celebración del cumpleaños número 94 de su madre. Por el hecho fue sometido el cabo policial Elpidio Antonio Acosta. El proceso permanece aún en manos de la justicia. Mira la placa, los mismos policías, mira. A un coronel, porque le dieron. A un coronel. Mira. ¡Póntalo, Dos hombres pertenecientes o vinculados durante décadas a los propios cuerpos de seguridad del Estado. Y 2 casos que obligan a comprender que el problema no puede reducirse a delincuentes muertos durante operativos. Cuando un procedimiento falla, cualquiera puede terminar del otro lado de la bala. En Reporte Especial salimos a preguntar algo que debería preocupar a cualquier institución democrática. ¿A quién le teme más el ciudadano? ¿Al delincuente o al policía? Las respuestas no constituyen una encuesta científica, pero revelan una percepción que ninguna reforma debería ignorar. Porque un policía puede comprar patrullas, armas, cámaras y tecnología. Lo que no puede comprar es la confianza. Y la confianza se gana en la calle. Una actuación a la vez, un ciudadano a la vez, y cuando una institución creada para producir seguridad comienza en determinadas actuaciones a producir también miedo entre aquellos a quienes debe de proteger, ya no estamos hablando solamente de reputación, estamos hablando de un problema de Estado. Uno le corre a los policías, ya los delincuentes fácilmente te chancean a uno, entienden que uno tiene familia. Llévese de mí que los policías ahora mismo están haciendo tanta maldad, algunos, que ellos lo que quieren es que uno, yo a veces digo, ellos lo que quieren es que uno ande por ahí haciendo lo malo. Uno no debe tenerle miedo a los policías, al contrario, uno tiene que sentirse seguro, ¿entiendes? Y sin embargo ellos no dan seguridad, uno lo que le tiene miedo realmente, ya no es miedo, sino cuidado, o sea, cuidándose de que no vayan a matar a uno también, porque ahora uno le tiene miedo a uno porque los policías andan matando gente, más que los delincuentes, porque los delincuentes lo que te quitan lo tuyo y ya, y no te matan, pero estos tigres te matan. Pero yo le tengo más miedo a los policías que a los delincuentes. Yo más rápido me voy preso con un policía que un delincuente me atraque. Porque yo prefiero estar al lado de un ladrón, un delincuente, que al lado de un policía, que la policía que controle este país aquí. A un policía es el verdadero delincuente. Los delincuentes cuidan a uno más fácil que la policía. Porque la policía son más delincuentes que los delincuentes. ¿Qué sucede con la Policía Nacional? La gente le teme a la Policía Nacional porque muchas veces no te deja expresarte. Tú vienes, llegas, me pide X documentaciones, te la entrego, párese ahí. Y comienza a amedrentarme. En esa situación es que el ciudadano muchas veces se aboca a ser más, no sé, más empático con el delincuente que con el mismo policía. Claro que sí, más que los delincuentes ahora mismo. Yo veo una base de delincuentes ahora mismo ahí y yo cojo y veo un grupo de policía, mejor cojo por encima de los delincuentes que de la policía, porque la policía está abusando más que los delincuentes ahora mismo. Tras la pausa. Paciente, no me hablen a mí de que hay reforma. Si hubiese habido una reforma en curso, ya hubiéramos visto algunos resultados. No hubieran matado a los pastores en Villa Altagracia, no hubieran matado al coronel de La Ciénaga, no hubieran matado al arquitecta Leslie Rosado, no hubieran matado al joven Mercado.